Me llamo Hunter Jagger. Tengo 34 años y soy enfermera registrada en Milhaven, Ohio. 3 años después de que mi hermana me robara al hombre con el que estaba casada, los dos volvieron a cruzar la puerta de la casa de mis padres para lo que ella llamó una visita familiar. Sabrina abrazó a todos, menos a mí. Me recorrió con la mirada de pies a cabeza y sonrió. ¿Sigue soltera? LOL. Sí. De verdad, dijo las letras. Derek, mi ex esposo, soltó una carcajada desde la puerta. Hola, fea. ¿Sigues igual que siempre? Y entonces mi papá, que apenas había levantado la voz por encima de un murmullo durante los últimos 3 años, empujó su silla hacia atrás y se puso de pie. Llegaron justo a tiempo, dijo. Tengo algo muy importante que decirles. Las expresiones de ambos cambiaron al instante. Lo que ocurrió durante los siguientes 40 minutos acabó con una carrera médica, cambió por completo un testamento y me obligó a tomar la decisión más difícil de toda mi vida. Y, aún así, la carpeta que mi papá puso sobre la mesa ni siquiera fue lo que terminó por romperme. Bienvenidos de nuevo a Calm Drama Stories, el lugar donde la gente tranquila por fin tiene la oportunidad de hablar, y donde las voces más ruidosas de la familia descubren todo lo que el silencio ha estado guardando. Si te gustan las historias de paciencia, traición y justicia que se cocina a fuego lento, llegaste al lugar indicado. Déjame un comentario diciéndome desde dónde nos estás escuchando y no olvides suscribirte, porque vas a querer estar aquí cuando esa carpeta finalmente se abra. Pero para entender lo que pasó durante esa cena, tengo que regresar 3 años en el tiempo. Yo tenía 31 años y llevaba 4 años casada con el Dr. Derek Cole, especialista en medicina interna. Era de esos hombres que siempre se presentaban diciendo primero que eran doctores. Yo trabajaba en el área médico-quirúrgica del Hospital General de Milhaven, haciendo 3 turnos de 12 horas por semana. Pensaba que nuestro matrimonio estaba bien. Cansado, sí, pero bien. Al final, todo el mundo vive cansado. Hasta que una noche de febrero, mi unidad tenía demasiado personal y me mandaron a casa antes de terminar el turno. Todavía llevaba puestos los scrubs. Olía a desinfectante para manos y a las malas noticias de otras personas. Derek estaba bañándose. Su celular estaba sobre la barra de la cocina, boca arriba. Justo cuando me estaba sirviendo un plato de cereal, la pantalla se iluminó. No estaba espiando. Fue la notificación la que hizo el trabajo por mí. Era un mensaje de un contacto guardado con un pequeño corazón rojo. Reconocí el nombre incluso antes de que mis ojos terminaran de enfocar, igual que cuando un enfermero sabe cuál será el diagnóstico antes de recibir los resultados del laboratorio. Sabrina. Mi hermana. El mensaje decía que había olvidado unos aretes en el coche de Derek. Y también decía otras cosas que prefiero no repetir, por si algún día mi mamá llega a escuchar esta historia. Hay frases que, una vez que las lees, jamás puedes sacarlas de tu cabeza. ¿Y saben qué hice? No grité. No aventé el teléfono al triturador de basura, aunque emocionalmente ya había calculado cuánto me habría costado hacerlo. Le tomé 2 fotografías a la pantalla. Revisé la hora de los mensajes. Y dejé el teléfono exactamente en el mismo ángulo donde estaba. 12 años trabajando como enfermera te enseñan algo muy importante. Cuando alguien está sangrando, no entras en pánico. Primero documentas todo. Derek salió del baño secándose el cabello con una toalla y preguntó, ¿todavía queda café? Sí, cariño. Todavía hay café. Necesitaba estar completamente segura antes de prenderle fuego a mi propia vida. A la mañana siguiente, ya no tenía ninguna duda. Pero, aunque cueste creerlo, la infidelidad no fue lo que más me costó superar durante los siguientes 3 años. Fue la reacción de mi propia familia. Yo esperaba un terremoto. Lo que recibí fue una reunión familiar, con un pastel de carne sobre la mesa. Mi mamá, Carol, me sentó en la cocina, tomó mis 2 manos entre las suyas y me suplicó que no la obligara a escoger entre sus 2 hijas. No me pongas en medio, Hunter. No puedo perder a mi familia. En ese entonces tenía 63 años. Ya empezaba a olvidar algunas palabras. Y yo no tuve el corazón para decirle que esa familia ya estaba destruida. Simplemente, todavía no había terminado de caer. Sabrina jamás me pidió perdón. Ni una sola vez. Ni de frente. Ni indirectamente. Ni siquiera en una tarjeta. Lo más cercano a una disculpa fue un simple encogimiento de hombros durante una llamada telefónica. Estas cosas pasan. De todos modos, ustedes 2 ya parecían compañeros de cuarto. Mi papá casi no dijo nada. En ese momento interpreté su silencio como debilidad. Recuérdalo. Porque después descubriría lo equivocada que estaba. Era costumbre, no sospecha. Al principio, el fondo sí se utilizó para cosas reales. Pagaba un programa de atención los jueves, una cuidadora llamada Rosa 2 mañanas por semana, barras de apoyo para el baño,
alarmas en las puertas. Todas las solicitudes pasaban por el sistema de Sabrina y los reembolsos llegaban con caritas felices en la línea de comentarios. Pero, hacia el final de ese primer año, estaba ordenando el correo en la casa de mis padres cuando encontré un estado de cuenta que mi papá había dejado sobre la mesa. Había un cargo que llamó mi atención. Brick Pass Home Services. Coordinación de cuidados. $2,400 ese mes. Lo leí 3 veces. Yo había estado en esa casa 4 días esa semana. Nunca vi a nadie de Brick Pass. Nadie llevaba un gafete. Nadie cargaba una carpeta. Nunca hubo una camioneta estacionada afuera. Y ningún coordinador me llamó. Los coordinadores siempre llaman a la enfermera de la familia. Fui directo con mi papá. Le puse el estado de cuenta enfrente y señalé el cargo con el dedo. Él lo observó durante un largo momento. Luego dobló la hoja por la mitad. Yo me encargo de esto, dijo. Al mes siguiente, el cargo apareció otra vez. Esta vez era de $2,600. Esa noche abrí mi registro de cuidados y agregué una nueva columna. Escribí una sola línea. Hoy no hubo ninguna cuidadora presente. Esa pequeña anotación terminaría siendo importante. Déjenme decirles cómo se ven realmente 3 años. No son dramáticos. Son martes. Los martes eran el día de mi mamá y mío. Llegaba a las 9 de la mañana con roles de canela de Arleis y nos sentábamos juntas en la mesa de la cocina mientras yo le cepillaba el cabello. Abotonarse la ropa ya empezaba a costarle trabajo, pero todavía quería verse bonita. Y llega un momento en que una hija aprende cada rincón del cuero cabelludo de su madre como si fuera un mapa. Primero revisábamos álbumes de fotografías, hasta que las fotografías empezaron a ponerla triste. Entonces observábamos los pájaros en el comedero del jardín. Y después, solo quedábamos ella, el cepillo y la radio. En algún momento del segundo año dejó de recordar mi nombre. No fue de un día para otro. Fue apagándose poco a poco, como un foco que parpadea antes de fundirse. Una tarde, mientras le cepillaba el cabello, tomó mi mano y me observó con aquellos ojos claros. Después dijo, «Tú eres la que viene los martes». No dijo Hunter. No dijo mi amor. Solo, la que viene los martes. Muchas personas me preguntan si eso me rompió el corazón. Y siempre respondo con la verdad. No, fue exactamente lo contrario. Su mente estaba dejando ir todos los recuerdos que había acumulado durante su vida. Los nombres. Las bodas. ¿Quién dijo qué? ¿Quién llevaba puesto qué vestido? Pero lo último que se negó a olvidar fue quien realmente estaba ahí para ella. Mientras tanto, a 5 horas de distancia, mi hermana documentaba una vida completamente distinta. Yo no la seguía en redes sociales. Pero en un pueblo pequeño, las noticias siempre llegan solas. Sabrina en un yate en Mykonos. Sabrina en una gala benéfica que nadie sabía explicar para qué era. Sabrina usando una bata médica que ni siquiera era suya, con la descripción: «Detrás de todo gran doctor». Y ese octubre publicó una fotografía de hacía 10 años. Mi mamá aparecía sonriendo frente a la cabaña del lago. La misma cabaña que había sido vendida. El mensaje decía: «Extraño mucho a mi mejor amiga». Estuve a punto de manejar hasta Chicago. Todavía no sabía que aquella misma cabaña se había vendido para pagar los cuidados que Sabrina estaba cobrando. En enero de este año, todo se vino abajo. A las 2 de la madrugada sonó mi teléfono. Era un oficial de policía de Milaven. Mi mamá iba sentada en la parte trasera de la patrulla, envuelta en una cobija, con un principio de hipotermia. Muy educadamente le preguntó al oficial si podía llevarla a la casa del lago. Se había levantado mientras mi papá dormía. Se puso un suéter. Solo un zapato. Salió por la puerta trasera. Y caminó casi 1,5 kilómetros por la ruta 9 con una temperatura cercana a los -7 grados centígrados, buscando una cabaña que había sido vendida 3 años y medio antes. En urgencias la dejaron en observación hasta la mañana siguiente. Estaba bien. Tenía frío, algunos raspones. Y a las 6 de la mañana ya les estaba cantando canciones a las enfermeras. La que no estaba bien era yo. Mi papá tenía el rostro gris. En ese momento pensé que solo era por el susto. Al día siguiente, antes del mediodía, ya había instalado una alarma en las puertas, cerraduras nuevas y sensores de movimiento en el patio trasero. Podrán decir muchas cosas de los cirujanos, pero rara vez cometen el mismo error 2 veces. Esa misma semana, el neurólogo nos sentó a los dos y pronunció la palabra que llevábamos meses tratando de evitar: unidad de cuidados para pacientes con pérdida de memoria. No algún día. Ahora. Antes de que una nueva fuga terminara en una carretera llena de camiones. Así que hice lo que siempre hago. Preparé una hoja de cálculo. Visité 4 residencias especializadas.
Y encontré una sola que no olía a pasillo de hospital ni sonaba como una sala llena de televisores. Maplewood. A 20 minutos de casa. Con jardines protegidos. Personal que se agachaba para hablar a la altura de los residentes. Y una terapeuta musical que sabía que una mujer puede olvidar las palabras, pero jamás la melodía. Había una habitación disponible en el segundo piso del área de memoria. La ventana daba hacia un enorme roble. Durante la visita, mi mamá se quedó mirando ese árbol. Y permaneció completamente inmóvil. Pero era esa clase de silencio que transmite paz. Maplewood solo tenía dos problemas. Una lista de espera. Y un precio muy alto. La directora, una mujer llamada Denise que llevaba unos lentes de lectura colgados de una cadena de cuentas, deslizó los documentos sobre el escritorio sin intentar endulzar la situación. La atención especializada para pacientes con pérdida de memoria es cara porque hacerla bien cuesta mucho dinero. Lléveselo a casa y haga las cuentas. Yo hice las cuentas ahí mismo, en el estacionamiento, porque las enfermeras no esperamos a llegar a un escritorio. $7,900 al mes equivalen a casi $95,000 al año. Una cifra que asusta, hasta que recuerdas que mi papá había planeado exactamente para ese momento. Había apartado $300,000 4 años atrás. Si le restabas lo razonable por 3 años de cuidadoras y programas de atención diurna, el fondo para el cuidado de mi mamá todavía debía tener más de $200,000. Suficiente para pagar varios años en Maplewood, además de contar con la casa y la pensión de mi papá. Por primera vez en meses, los números me dieron tranquilidad, en lugar de ser yo quien intentara sostenerlos. Me quedé sentada dentro del coche, frente al edificio, imaginándolo todo. Mi mamá junto a la ventana que daba al enorme roble. Yo visitándola todos los martes con roles de canela. Y nunca más recibir llamadas a las 2 de la madrugada con la voz de un policía al otro lado de la línea. Esa misma noche le envié un correo electrónico a Sabrina. Asunto: depósito para Maplewood, mamá. Fue breve y completamente objetivo, como se escribe cualquier documento que algún día podría terminar frente a un juez. Hay una habitación disponible. El depósito es de $9,500. La fecha límite es dentro de 3 semanas. Por favor, confirma la transferencia desde el fondo destinado al cuidado de mamá. Lo leí 2 veces. Lo envié. Y observé cómo aparecía la pequeña marca de entrega. Ahí se quedó. 1 día. 2 días. Al tercer día, mi hermana estaba publicando fotografías de un brunch. Al 5.º día llegó su respuesta. Y quiero leérselas tal como la escribió. Hola, Linda. Apenas estoy viendo este correo. Decisiones tan importantes no deberían tomarse por email. Mejor sentémonos todos como familia cuando vayamos el próximo mes y lo platiquemos con calma. Mamá se merece eso. Besitos para papá. Al final había 2 corazones rosas. No había un sí. No había un no. Y tampoco había $9,500. La fecha límite para apartar la habitación llegaba antes de su visita. Ella lo sabía porque yo había puesto la fecha en negritas. Así que hice lo que habría hecho cualquier persona razonable. La rodeé. Durante mi hora de comida manejé hasta el First Milaven Bank. Todavía llevaba puestos mis scrubs. Pregunté qué hacía falta para liberar el depósito o, al menos, para que agregaran mi nombre a la cuenta y alguien que viviera en la ciudad pudiera actuar en caso de emergencia. La gerente fue amable. E inútil. De esa clase de inutilidad que provocan las políticas de un banco. Yo no aparecía como titular de la cuenta. No podía hablarme del saldo. Ni de los movimientos. Ni siquiera del tipo de letra que aparecía en los estados de cuenta. Cualquier cambio requería la presencia de ambos titulares. Mi papá. Y mi hermana. El mismo día. Con identificaciones oficiales y firmas. Traiga a su papá junto con la señora Cole cuando venga el próximo mes. Lo dijo con una sonrisa. Como si aquella frase no trajera una bomba de tiempo escondida. Esa noche le pedí directamente a mi papá que me agregara a la cuenta. Estaba sentado frente a su crucigrama. No levantó la vista de inmediato. Cuando finalmente me miró, vi algo en su rostro que confundí con cansancio. Todavía no. Confía en mí. Solo unas semanas más. Unas semanas más. Lo decía el mismo hombre cuya única respuesta cuando desaparecían $2,400 al mes siempre había sido: yo me encargo. Me quedé parada en la puerta de su estudio, haciendo algo que jamás había hecho en toda mi vida. Perderle la paciencia a mi padre. ¿Semanas para qué, papá? Él escribió otra palabra en el crucigrama. Después respondió sin levantar la vista. Hasta que todos estén sentados en mi mesa. Ese martes, mi mamá tuvo uno de esos momentos de claridad. Si alguna vez has amado a alguien con Alzheimer, sabes exactamente de qué hablo. Hay tardes en las que,
sin explicación alguna, la niebla simplemente desaparece. Y la persona vuelve por un instante. Quiere tomar té. Quiere conversar. Quiere ser quien era. Le estaba cepillando el cabello en la cocina cuando, de pronto, volvió a ser completamente mi mamá. Me preguntó si todavía trabajaba turnos nocturnos. Si Arleis ya había subido los precios. Y sí, los habían subido. Después encontró un pequeño espejo dentro del cajón y se quedó observándose durante un largo rato. Yo nunca fui la bonita, dijo con absoluta naturalidad. Mi hermana Lorraine era la bonita. Mi mamá dejó eso muy claro desde que éramos niñas para que yo entendiera cuál era mi papel. Guardó silencio unos segundos. Sigue cepillando. Seguí moviendo el cepillo. Sabrina era una bebé tan hermosa. La gente me detenía en el supermercado solo para verla. Cuando tienes una hija así, todo el día gira alrededor de ella. Sonrió con nostalgia. Yo siempre te decía lo mismo, ¿verdad? Deja que tu hermana sea el centro de atención, cariño. Tú eres la capaz. Tú no necesitas eso. Había escuchado esas palabras cientos de veces durante mi infancia. De pie detrás de ella, con el cepillo en la mano, sentí que 40 años de historia familiar se acomodaban frente a mí como una radiografía. De esas en las que descubres una fractura tan antigua que el hueso ya soldó, pero completamente torcido. Mi mamá no era una mujer cruel. Solo estaba repitiendo la única forma de entender el mundo que alguien le había enseñado. Una hija recibe toda la atención. La otra se vuelve indispensable. Y las dos deben sentirse agradecidas. Sabrina había aprendido a vivir actuando para los demás desde antes de saber escribir su propio nombre. Aterrada de que algún día el público dejara de mirarla. Y yo había aprendido a ganarme mi lugar trabajando desde antes de escribir el mío. Aterrada de convertirme en una carga. Dejé el cepillo sobre la mesa. Besé a mi mamá en la cabeza. Ella me acarició el brazo y sonrió. Eres una buena hija. Vienes los martes, ¿verdad? 10 días antes de la visita, Derek volvió a llamarme. Esta vez ya no fingía amabilidad. Dijo que había revisado el expediente médico de mi mamá de manera remota. Lo cual resultaba curioso, porque llevaba 3 años sin verla y su neurólogo ni siquiera sabía quién era. Según su opinión profesional, Maplewood era una decisión emocional. Un lugar demasiado exclusivo. Demasiado caro. Pagabas por comodidades que, según él, una paciente con Alzheimer ni siquiera podía apreciar. Después añadió que existía una residencia perfectamente aceptable, a 40 minutos de Chicago y por la mitad del precio. Así, la familia podría vigilar de cerca la situación. La familia. Cuando le expliqué todo lo que realmente recomendaba el neurólogo de mi mamá, la proporción de personal por paciente, los jardines completamente protegidos y el programa de musicoterapia, soltó un suspiro. El mismo suspiro que antes les dedicaba a los meseros. Y dijo una frase que deberían grabar en la fuente de agua de su clínica. Hunter, tú eres enfermera, no médica. Estás demasiado involucrada emocionalmente. Las decisiones financieras debe tomarlas alguien objetivo. ¿Demasiado involucrada? 11 años cuidándola todos los martes eran demasiado involucrada. Con toda la calma que pude reunir le respondí que hablaríamos cuando todos estuvieran en la ciudad. Después anoté la llamada en mi registro. Hora, duración, frases textuales. Y colgué antes de que mi voz revelara todo lo que mi rostro todavía estaba ocultando. 3 días después llegó el viernes. El día del depósito. Para entonces Sabrina finalmente había dado su autorización. Un solo mensaje enviado a medianoche. Está bien. Usa el fondo para hacer el depósito, si tanto insistes. Si tanto insistes. Recuerden esas palabras. Viernes. 11 de la mañana. Recepción de Maplewood. Ese lugar huele a pan de café recién horneado. A propósito. Denise tenía todos los documentos perfectamente acomodados sobre el escritorio. La habitación con vista al gran roble estaba lista para apartarse. Lo único que separaba a mi mamá de la cama más segura de todo el condado era una simple transferencia bancaria desde su propio fondo de cuidados. Denise comenzó a escribir en la computadora. Esperó unos segundos. Frunció el ceño. Era exactamente la misma expresión que he visto en muchos médicos cuando un monitor muestra algo imposible. Levantó la vista hacia mí. La transferencia no está pasando. No hay fondos suficientes. De hecho, sonreí. Así de segura estaba. Esa cuenta tiene más de $200,000. Inténtelo otra vez. Denise volvió a procesar la transferencia. El resultado fue el mismo. Así que salí al estacionamiento y llamé al First Milaven Bank. Como la transferencia había fallado conmigo presente, siendo la hija de la beneficiaria pero sin ningún poder legal sobre la cuenta, la empleada solo podía decirme una cosa. Lo mismo que ya me había dicho la computadora.
El saldo disponible es insuficiente para realizar una transferencia de 9.500 pesos dólares. Luego bajó la voz. Habíamos ido juntas a la preparatoria. Estaba doblando un poco las reglas para ayudarme. Hunter, ni siquiera hay una cantidad cercana a eso en la cuenta. Apenas quedan unos cuantos miles de dólares. ¿Unos cuantos miles? De 300.000 pesos dólares. Después de 3 años de gastos reales y comprobables en el cuidado de mi mamá, todavía deberían quedar más de 200.000 pesos dólares. En realidad, había aproximadamente 2.500 pesos dólares. Me quedé parada en ese estacionamiento durante 1 minuto completo sin moverme. Para alguien como yo, eso equivale a un desastre de categoría 5. Después respiré hondo, regresé a la oficina de Maplewood, me senté frente a Denise y deslicé mi propia tarjeta de débito sobre el escritorio. La tarjeta que representaba 12 años de turnos nocturnos, horas extras y vacaciones que nunca me tomé. 9.500 pesos dólares. Prácticamente todos mis ahorros. Aparta la habitación, le dije. Mi mamá va a venir. Denise miró la tarjeta. Luego me miró a mí. Procesó el pago sin decir una sola palabra. Fue el gesto más amable que alguien tuvo conmigo ese mes. Alguien había vaciado el futuro de mi madre. Y yo tenía 3 semanas para descubrir quién había firmado qué. Lo peor era que mi papá lo sabía desde hacía años. Hay algo que nadie te dice sobre la rabia. La mía llena carpetas y organiza documentos. Ese fin de semana, mi papá solicitó al banco los estados de cuenta completos de los últimos 3 años. No hizo preguntas. No dio explicaciones. Solo dijo que los necesitaba para la temporada de impuestos. Debí haber entendido lo que eso significaba. El martes por la noche, cuando mi mamá ya estaba dormida, extendí todos los estados de cuenta sobre la mesa de la cocina. Los acomodé igual que reviso un expediente clínico. Línea por línea. Con un marcador fluorescente. Exactamente como me enseñaron a buscar un error en la administración de medicamentos. No tardé mucho. El patrón era demasiado evidente. Brick Pass Home Services. Coordinación de cuidados. Atención de relevo. Evaluaciones domiciliarias. Un mes cobraban 2.400 pesos dólares. Al siguiente 3.100 pesos. Después 3.400 pesos. Mi hermana parecía haberse entusiasmado con la idea de cargarle dinero a esa cuenta todos los meses. 21 meses seguidos. El total, casi 62.000 pesos dólares. Comparé 11 de las fechas facturadas con mi propio registro de cuidados. El mismo cuaderno que había empezado a llevar por simple costumbre desde que encontré aquel primer estado de cuenta extraño. En esas 11 fechas, la factura aseguraba que una cuidadora había bañado y alimentado a mi mamá. En esas mismas 11 fechas, yo había estado físicamente en esa casa. Y en mi propia letra podía leerse la misma anotación. Hoy no hubo ninguna cuidadora presente. Nunca existió una camioneta de Brick Pass. Nunca existió un gafete. Nunca existió una sola persona trabajando para esa empresa. Solo existía un registro mercantil. Me tomó 10 minutos encontrarlo en el sitio oficial del Secretario de Estado de Illinois. Las sociedades de responsabilidad limitada son información pública. Y gracias a Dios por eso. Brick Pass Home Services LLC. Registrada 4 meses después de la boda. Administradora responsable. Sabrina Cole. Mi hermana había inventado una empresa. Le puso un nombre que sonaba como el folleto de un hospicio. Y convirtió la enfermedad cerebral de nuestra madre en un negocio con pagos mensuales. Pero ese ni siquiera era el robo más grande. 8 meses atrás había una transferencia saliente por 130.000 pesos dólares. Concepto. Asignación de inversión conservadora. El mes anterior aparecía otro retiro. 14.500 pesos dólares. La supuesta inversión conservadora tenía un domicilio registrado. La dirección de la nueva clínica de Derek. El miércoles pagué 275 pesos dólares de mi propio bolsillo para consultar durante 1 hora a una abogada especializada en derecho para adultos mayores, en un pueblo a 2 localidades de distancia. Todavía no estaba preparada para hablar de todo aquello en mi Laven. Puse sobre su escritorio mi carpeta, los estados de cuenta, mi registro de cuidados y la documentación de la empresa. Observé cómo levantaba lentamente las cejas. Esto, dijo, es uno de los casos de explotación financiera más claros que he visto en toda mi carrera. Hizo una pausa. Y, legalmente, usted no puede hacer absolutamente nada. No exageraba. El primer problema era que yo no era titular de la cuenta. Las víctimas legales eran mis padres. Cualquier demanda, cualquier denuncia, cualquier orden para congelar fondos, debía salir de la mano de mi papá, no de la mía. El segundo problema era todavía peor.
En cuanto Sabrina y Derek sospecharan que alguien estaba investigando, les bastaría una llamada o una carta certificada para mover el dinero restante a las distintas empresas de la clínica. Recuperarlo después podría tomar años de litigios. Y el tercer problema fue el que me heló la sangre. Los procesos penales son lentos. Investigación. Acusaciones. Juicio. Si todo saliera perfecto, me explicó la abogada, hablaríamos de por lo menos 18 meses. Y cualquier restitución económica llegaría mucho después de que Maplewood hubiera enviado una docena más de facturas. Después me dijo algo que nunca olvidé. Su mamá necesita recuperar ese dinero mucho antes de que el Estado castigue a los responsables. La presión civil recupera el dinero. Los procesos penales solo generan titulares en los periódicos. Regresé manejando por el camino largo. Pasé junto al lago donde alguna vez estuvo nuestra cabaña. Y seguía siendo la única clase de cuentas que realmente importaban. Todos los caminos llevaban a la misma persona. El titular de la cuenta. La víctima legal. El hombre silencioso que hacía crucigramas mientras observaba cómo una empresa falsa devoraba el futuro de su esposa. El mismo hombre que siempre respondía: yo me encargo. Solo había dos posibilidades. O mi papá había perdido por completo el control de su propia vida. O llevaba años haciendo algo que yo todavía no alcanzaba a comprender. Esa noche decidí dejar de esperar a que me invitara a participar. Preparé mi caso de la única manera que sabía hacerlo. Como si estuviera entregando el reporte de un turno en el hospital. Evaluación. Hallazgos. Recomendaciones. Imprimí todos los estados de cuenta. Marqué cada movimiento importante con separadores de colores, igual que hago con las hojas de medicación. Fotocopié 11 páginas de mi registro de cuidados. Resalté todas las anotaciones donde había escrito: hoy no hubo ninguna cuidadora presente. Encima de todo coloqué una hoja resumen, escrita en un lenguaje sencillo. ¿Qué dinero había desaparecido? ¿Cuándo? ¿Quién lo había retirado? ¿Y cuánto necesitaba mi mamá antes del 1 del mes para conservar su habitación en Maplewood? Después me quedé sentada 10 minutos dentro de mi coche, frente a mi pequeño departamento. Había una sola cosa que todavía podía detenerme. No era Sabrina. Era el rostro gris y cansado que mi papá había tenido durante todo ese invierno. El peso que llevaba encima, y que nunca me había explicado. Pensé en lo que ocurriría si dejaba esa carpeta frente a un hombre de 68 años. Y su corazón no resistía la verdad. Si eso pasaba, mantener la paz habría sido lo último que habría hecho por esta familia. Me permití pensar en eso exactamente 10 minutos. Después recordé la voz del policía diciendo que mi mamá estaba buscando la cabaña del lago. Encendí el motor y conduje hacia la casa de mis padres. Cuando llegué, la casa estaba completamente a oscuras. Solo había una luz encendida, la del estudio de mi papá. Brillaba con ese tono amarillo detrás de la cortina, exactamente igual que todas las noches de aquel invierno. Entré por la puerta trasera. Pasé junto a la alarma instalada en la habitación de mi mamá. Me detuve en el pasillo, abrazando mi carpeta contra el pecho como si fuera un escudo. Desde ahí podía escuchar el sonido de unas hojas moviéndose, un cajón abriéndose, y el inconfundible rechinido de la vieja silla de mi padre. Eran casi las 11 de la noche. 3 días antes de que mi hermana regresara a casa. Y mi papá seguía sentado en su escritorio, como si hubiera estado esperándome durante 3 años. Levanté la mano para tocar la puerta. Antes de que mis nudillos alcanzaran la madera, escuché su voz. Está abierto, Hunter. Me dejó hablar. 10 minutos completos. Sin interrumpirme una sola vez. Abrí mi carpeta sobre su escritorio y empecé a explicarle todo con el mismo tono clínico y sereno que usamos los enfermeros cuando tenemos que dar malas noticias. Brick Pass. Las 11 fechas falsas. Los 130,000 pesos dólares desaparecidos. La empresa registrada a nombre de Sabrina Cole. Cuando terminé, mi papá se quitó los lentes. Los limpió con toda calma. Y dijo una sola cifra. 61,900. Lo dijo con la tranquilidad de un cirujano corrigiendo el expediente de un residente. Las facturas empezaron a aumentar en marzo. Ese fue el mes en que Sabrina recibió un bono en el trabajo que todavía tenía entonces. Viejas costumbres. Después se levantó. Sacó una pequeña llave del bolsillo de su chaleco. Y abrió el viejo gabinete de roble que siempre había permanecido cerrado. Toda mi vida pensé que ahí guardaba declaraciones de impuestos y viejos diarios. Estaba completamente equivocada. Había 3 repisas llenas de carpetas perfectamente etiquetadas por año. Copias de todos los estados de cuenta desde el primer mes en que Sabrina y Derek se mudaron a Chicago. Capturas de pantalla. Comprobantes de correo certificado. El registro oficial de Brick Pass Home Services LLC impreso y fechado años antes de que yo descubriera la empresa en Internet.
También había una cronología completa escrita con la letra perfectamente recta de mi padre. Todo estaba cruzado y relacionado. Incluso encontré fotografías del pizarrón donde yo anotaba el calendario de cuidados de mi mamá. Mi nombre aparecía una y otra vez. Las señales de alerta que durante años le había entregado una por una estaban archivadas, comentadas, clasificadas. Lo miré sin poder creerlo. ¿Tú ya sabías? Él asintió. Desde el tercer mes. Guardó silencio un instante antes de continuar. La primera factura me pareció extraña. La segunda confirmó mis sospechas. Después de eso, cada mes que cobraban, las pruebas se hacían más fuertes. Volvió a mirar el gabinete. Si los hubiera detenido desde el principio, habríamos salvado parte del dinero, pero también habríamos perdido la evidencia. Así que los dejé seguir. Y documenté absolutamente todo. Dio un par de golpecitos sobre la puerta del gabinete. Un cirujano siempre deja todo por escrito. Solo me quedaba una pregunta. ¿Por qué ahora, papá? ¿Por qué no el año pasado? Mi padre volvió a sentarse lentamente. Durante todo el invierno lo había visto delgado, cansado y silencioso. Por fin entendí por qué. Me habló del estudio que le hicieron en noviembre, de la segunda opinión médica en diciembre, y de una palabra que me dejó sin aire: páncreas. Después me explicó lo que significa recibir un diagnóstico que ya no se mide en años, sino en meses. Sonrió apenas. Una sonrisa cansada. Llegaron justo a tiempo. Ahora ellos vendrán hasta nosotros. A la mañana siguiente fuimos a ver a Marjorie Bell, una abogada especializada en derecho para adultos mayores. Era una mujer de unos 60 años. Tenía un apretón de manos firme, de esos que hacen sentir que una puerta acaba de cerrarse para siempre. Fue entonces cuando entendí algo. Yo era la última persona en incorporarme a una operación que llevaba mucho tiempo preparándose. El Nuevo Testamento ya estaba redactado. El dinero que todavía quedaba de mi mamá ya había sido transferido por mi papá, la única persona cuya firma Sabrina no podía bloquear, a una cuenta nueva únicamente con nuestros nombres. El suyo. Y el mío. Sobre el escritorio había otra carpeta. Llevaba el membrete del despacho de Bell. Dentro estaba preparada una exigencia formal para reclamar todo el dinero. Detrás de esa carta esperaba una demanda civil. Y detrás de la demanda, una denuncia penal. Todo acomodado exactamente igual que los instrumentos sobre una mesa de cirugía, en el orden en que iban a utilizarse. La abogada cerró la carpeta. No enviaremos absolutamente nada hasta que ellos estén sentados frente a nosotros. Me miró fijamente. Los papeles hacen que la gente huya. Las habitaciones cerradas los obligan a quedarse. El plan para la visita era sorprendentemente sencillo. Dejarlos llegar. Escuchar la propuesta que vinieran a hacer. Mi papá estaba convencido de que el verdadero objetivo sería quedarse con la casa. Y justo cuando terminaran de hablar, él se pondría de pie, sacaría la carpeta, y descubrirían que todas las posibles salidas ya estaban bloqueadas. Me quedé escuchando mientras tomaba mis propias notas. Por primera vez en 3 años sentí que el suelo volvía a sostenerme. Entonces mi papá dejó de mirar a la abogada. Volteó hacia mí por encima de sus lentes. Y dijo algo que no estaba dentro del plan. Cuando todo esto termine, ¿qué quieres tú, Hunter? Abrí la boca para responder. Él levantó una mano y me detuvo. No hablo de tu mamá. Ya sé perfectamente lo que ella necesita. Está escrito en ese expediente. Hablo de ti. ¿Qué quieres tú? Abrí la boca otra vez. No salió ni una sola palabra. Tenía 34 años. Era una mujer capaz de decir exactamente qué necesitaba cada paciente de un hospital a las 3 de la madrugada. Y, sin embargo, la pregunta ¿qué quieres tú? Cayó sobre mí como si fuera un idioma del que había oído hablar toda mi vida, pero que nunca aprendí a hablar. La abogada levantó la vista de su libreta. Mi papá simplemente esperó. Y siguió esperando, incluso cuando salimos de su oficina. Las 2 semanas previas a la llegada de Sabrina fueron las más largas de toda mi vida. Y las pasé haciendo algo de lo que no me siento orgullosa. Ensayando. No el plan. Ese ya estaba perfectamente preparado. Solo necesitaba que yo mantuviera la calma. Lo que ensayaba eran los discursos que quería decirle a mi hermana. Frases pequeñas y precisas. Afiladas como un bisturí. Las corregía cada noche. Pensaba en aquella boda en el viñedo, pagada con el dinero que debía cuidar a nuestra madre. Pensaba en aquella publicación donde escribió extraño a mi mejor amiga debajo de la fotografía de una cabaña que ella misma había ayudado a vender. Me dormía corrigiendo una frase. Y despertaba inventando otra todavía más dolorosa. Mientras tanto, la Hunter del día seguía haciendo lo único que sabía hacer. Trabajar. Cumplir sus turnos. Ir todos los martes a cuidar a su mamá. Cepillarle el cabello.
y llenar por triplicado todos los formularios de ingreso de Maplewood. Unos días después, Denise me llamó. Solo quería confirmar que la fecha de ingreso seguía programada para el día 5 del mes y mi mamá, en uno de esos momentos de lucidez a medias, me preguntó si en el nuevo lugar también habría un roble como el que había visto durante la visita. Le respondí que sí. Ella sonrió apenas y dijo, bueno, entonces está bien. Pero hay algo que finalmente tuve el valor de admitir, más o menos hacia la 9ª noche de insomnio. Y también quiero confesártelo a ti, porque este canal es el lugar donde digo la verdad. Yo no estaba ensayando para conseguir justicia. La justicia ya estaba resuelta. La carpeta. La abogada Bell. Todas las salidas cerradas. No. Lo que estaba ensayando era otra cosa. El marcador. Durante 3 años enteros escuché una y otra vez aquella frase. ¿Sigues soltera? LOL. Y, en el fondo, lo que más deseaba era tener una sola oportunidad. Una sola. Para ser yo quien tuviera la ventaja. Quiero que seas sincero conmigo, porque yo lo estoy siendo contigo. ¿Tú habrías aprovechado ese momento para humillarlos delante de todos? ¿Habrías dado el gran discurso? ¿Con público? ¿Con todo el espectáculo? Cuéntamelo en los comentarios. De verdad los leo. Y suscríbete si quieres acompañarme hasta esa cena, porque ya te ganaste un lugar en la mesa. Como sea, Dios tiene un extraño sentido del humor cuando uno pasa días ensayando. El timbre sonó un viernes. 24 horas antes de lo esperado. Y todos los discursos que había preparado desaparecieron de mi cabeza en un instante. Llegaron antes. Ahora estoy convencida de que lo hicieron para encontrarnos desprevenidos. Sabrina entró como siempre entraba a cualquier lugar. Como si las luces estuvieran esperando su llegada. Repartió abrazos de esos que usan los agentes inmobiliarios. Mucho movimiento. Muy poco contacto. Cuando llegó hasta mí, en lugar de abrazarme dio un paso hacia atrás. Me observó lentamente, desde los zapatos hasta la coleta, y sonrió. Era la misma sonrisa con la que había ganado 3 veces el certamen de belleza del condado. ¿Sigues soltera? LOL. Sí. Pronunció las letras. En voz alta. Sentada en la mesa donde mi mamá había servido comida durante toda nuestra vida. Derek entró detrás de ella cargando una botella de vino que nadie le había pedido. Miró el viejo papel tapiz. El tapete desgastado de las escaleras. Después me miró a mí. Y soltó una carcajada. Hola, fea. ¿Sigues igual? Hasta el día de hoy no sé si hablaba de la casa, o de mí, y sospecho que él tampoco lo sabía. Aquella frase funcionaba perfectamente para las dos cosas. Yo solo respondí. Hola, Sabrina. Hola, Derek. Hay café en la cocina. Mi voz salió completamente tranquila. Supongo que 12 años trabajando como enfermera te enseñan a decir. El paciente de la habitación 4 está entrando en paro. Con exactamente el mismo tono con el que pedirías un café. Mis manos no temblaron. Quiero que eso quede registrado. Y entonces ocurrió algo que ninguno de nosotros había planeado. Mi mamá apareció en el pasillo. Llevaba puesto su viejo suéter amarillo. Acababa de despertarse de la siesta. Se detuvo frente a aquella mujer elegante y perfectamente arreglada. La observó con la misma curiosidad con la que ahora observa los pájaros del jardín. Después preguntó con toda naturalidad. ¿Tú eres la que viene los martes? Podía escucharse hasta el ruido de la calefacción. La sonrisa de Sabrina permaneció en su lugar. Pero todo lo que había detrás de esa sonrisa desapareció por completo. No, mamá. Soy yo. Soy Sabrina. Mi mamá asintió con mucha educación. Como si estuviera hablando con una desconocida. Le dio una palmadita en el brazo. Ah, Hunter es la que viene los martes. Y pasó de largo junto a su hija mayor para acercarse a mí. ¿Trajiste roles de canela? Mi papá permaneció sentado en la cabecera durante toda la escena. En silencio. Observándolos igual que antes observaba los monitores en la sala de recuperación. Esperando a que apareciera el ritmo correcto. La cena fue una mezcla de estofado y teatro. Esperaron hasta que retiramos los platos. Entonces Derek sacó, sin la menor vergüenza, un elegante portafolio de piel. Lo que siguió solo puedo describirlo como un dueto perfectamente ensayado. Era tan evidente que habían practicado cada palabra, como esos comerciales de medicamentos donde todo suena demasiado perfecto. Derek comenzó. Explicó que la casa era demasiada responsabilidad para un hombre de la edad de mi papá. Que, con el mercado inmobiliario como estaba, lo más inteligente era venderla ese mismo año. Después habló de trasladar a mi mamá a una residencia cerca de Chicago. Deslizó un folleto sobre la mesa. La fotografía de la portada mostraba un largo pasillo color beige. Cuesta casi la mitad que esos lugares exclusivos. Y además nosotros estaremos cerca para cuidarla.
Luego llegó la parte más importante de su discurso. El dinero obtenido por la venta de la casa, explicó, se invertiría en un fondo familiar, administrado, naturalmente, por el fondo de inversión de su clínica. Así todo quedará dentro de la familia. Entonces Sabrina tomó el relevo. Papá, llevamos 3 años administrando el dinero. Sabemos perfectamente lo que hacemos. Después puso una mano sobre el pecho y me dedicó una sonrisa falsa. Y Hunter es increíble. De verdad. Pero está agotada. Y cuando una persona está agotada, toma decisiones emocionales. Observé a mi padre durante todo ese tiempo. Escuchó cada palabra con las manos entrelazadas sobre la mesa, asintiendo lentamente. Parecía exactamente el anciano confundido que ellos esperaban encontrar. Entonces comenzó a hacer preguntas. Con una calma absoluta. ¿Cuál es exactamente esa residencia? ¿Cuál es la proporción de personal durante la noche? ¿La conocen? Derek no supo responder. Mi papá asintió despacio. Entiendo. Hizo otra pausa. ¿Y ese fondo de inversión? ¿Quién lo audita? Derek respondió algo lleno de términos financieros. Usó la palabra propietario varias veces. Mi papá sonrió apenas. Una pregunta más. ¿Cuánto cobra actualmente Brick Pass por coordinar los cuidados? Imagino que las tarifas ya aumentaron. Sentí que dejaba de respirar. Sabrina, todavía radiante y completamente confiada, respondió sin pensarlo 2 veces. Claro que sí, papá. Todo ha subido muchísimo. No tienes idea. Mi padre sonrió por primera vez en toda la noche. Una sonrisa pequeña, serena. Y dijo, no. Tengo una idea bastante clara. Después dobló cuidadosamente la servilleta. Exactamente igual que antes se quitaba los guantes al terminar una cirugía. Y se puso de pie. Tenía 68 años. Había perdido casi 14 kilos. Pero en ese instante volvió a aparecer el cirujano que había dirigido un quirófano durante 35 años, aunque había perdido casi 14 kilos. En cuanto se puso de pie, la habitación volvió a reorganizarse a su alrededor, igual que ocurría cuando un jefe de cirugía entraba a un quirófano. Qué bueno que llegaron a tiempo, dijo con absoluta tranquilidad. Tengo algo muy importante que decirles. Las expresiones de Sabrina y Derek cambiaron al instante. Fue entonces cuando por fin entendí esa frase. Todavía no era culpa. Era un reajuste. 2 personas intentando descubrir qué versión de sí mismas iban a necesitar durante los siguientes 5 minutos. Mi papá colocó la carpeta sobre la mesa. No la aventó. Simplemente la dejó ahí, con el mismo cuidado con el que un cirujano coloca un instrumento estéril. Aquí están los estados de cuenta de los últimos 3 años del fondo destinado al cuidado de su madre. Hizo una pausa. Brick Pass Home Services cobró $61,900 por servicios que jamás prestó. 11 de esas facturas corresponden a días en los que la única persona que cuidó a Carol dentro de esta casa fue Hunter. El registro que ella llevó coincide exactamente, hora por hora, con mis propios registros. Pasó lentamente la siguiente hoja. La empresa Brick Pass Home Services LLC fue registrada en Illinois 4 meses después de su boda. Señaló una línea con el dedo. Administradora responsable. Sabrina Cole. Vi algo que jamás había visto en el rostro de mi hermana. Dejó de actuar. Mi padre continuó hablando con la misma serenidad. Hace 8 meses salieron $130,000 de esa cuenta bajo el concepto de inversión conservadora. Ese dinero terminó en una empresa vinculada a Cole Concierge EALT. El mes pasado desaparecieron otros $14,500. Cuando Hunter intentó hacer el depósito para Maplewood el viernes pasado, en el fondo de Carol solo quedaban $2,500. Aproximadamente lo que ustedes cobraban por un solo mes de cuidados ficticios. Mi papá los observó con la misma mirada con la que debió haber revisado miles de estudios médicos durante su carrera. Después dijo, muy despacio. Le robaron más de $200,000 a una mujer que, algunos días, ni siquiera recuerda cuál es su propia cocina. Pensaron que nadie revisaría las cuentas. Olvidaron de quién era hija. Guardó silencio un instante. Luego añadió, un cirujano siempre deja todo por escrito. Solo se escuchó el ruido de la calefacción. 2 veces. Entonces Derek se levantó tan rápido que la silla rechinó contra el piso. Su voz cambió por completo. Es curioso observar a un hombre acorralado cambiar de estrategia una y otra vez. Es toda una lección. Primero eligió el tono técnico. Los honorarios por administración son completamente normales, Rey. La coordinación de servicios es una categoría reconocida. Estás interpretando los estados de cuenta sin conocer el contexto. Mi papá deslizó hacia él una copia de mi registro de cuidados. Las 11 fechas resaltadas en amarillo. Aquí está el contexto. Derek cambió inmediatamente de estrategia. Se hizo a un lado de Sabrina.
La empresa era idea de Sabrina. Yo asumí que realmente estaba prestando esos servicios. Si hubo irregularidades en las facturas, eso es responsabilidad de Sabrina. Mi hermana giró lentamente la cabeza para mirarlo. Como una puerta que acaba de romper una de sus bisagras. Llevaba 20 años creyéndose el premio mayor. Y el hombre por el que había destruido mi matrimonio acababa de convertirla en el problema. Entonces apareció el verdadero Derek. Su voz se volvió grave, fría, controlada, como si ya estuviera hablando frente a un juez. Piénsalo muy bien, Ray. ¿De verdad quieres pasar el último año de tu vida metido en demandas? Si haces esto, voy a impugnar el testamento. Cuestionaré tu capacidad mental. Presentaré recursos por influencia indebida. Manipulación de un adulto mayor. Señaló hacia mí sin siquiera mirarme. Sé perfectamente cómo piensan estos jueces. Carol terminará en una cama financiada por el Estado antes de que ustedes recuperen un solo dólar. Ahí estaba. Por fin. El folleto elegante. La residencia barata. Todo aquello nunca había sido una propuesta. Siempre había sido el plan. Sabrina hizo un último intento. Volvió a utilizar el tono dulce de toda la vida. Papá. Todo esto debe ser un malentendido. Nosotros jamás. Mi padre la observó. No con enojo. Con algo mucho peor. Como si estuviera haciendo inventario. El Nuevo Testamento quedó firmado nuevamente el martes pasado. Fue firmado por testigos. Notariado. Y presentado oficialmente por la licenciada Marjorie Bell. Ninguno de ustedes aparece en él. El requerimiento formal ya está preparado sobre su escritorio. Todavía no he decidido si el siguiente sobrecontendrá una demanda civil. O una denuncia penal. Derek levantó la voz. ¿Y quién va a decidir eso? Entonces ocurrió lo único que ninguno de nosotros esperaba. Mi papá volteó hacia mí. Yo reuní todas las pruebas. Seguía hablándoles a ellos. Pero no dejaba de mirarme a mí. Yo soy el titular de la cuenta. Firmaré todos los documentos que deban firmarse. Pero no fui yo quien perdió a su esposo. Ni quien además tuvo que pagar por ese mismo engaño. Guardó silencio unos segundos. Después añadió con una calma que me rompió por dentro. Y hay algo más. Lo más probable es que yo no esté aquí para ver cómo termina todo esto. Así que la decisión será de Hunter. Toda. La demanda. La denuncia penal. La queja ante el colegio médico. Incluso decidir cuánta misericordia merece cada uno de ustedes. Si es que merece alguna. Después apoyó la mano sobre la carpeta. Y también el testamento. Marjorie Bell ya tiene mis instrucciones. Tal como está redactado hoy. Todo será para Hunter. Pero si ella quiere cambiarlo, lo cambiaremos mientras yo todavía pueda firmarlo. El silencio tenía peso. Podía sentirse. Sabrina no dejaba de mirarme. Y fui testigo del instante exacto en que comprendió algo que jamás había ocurrido en toda nuestra vida. Su hermana menor. Era quien sostenía ahora el marcador. Todo estaba en mis manos. Su dinero. La licencia médica de su esposo. Su reputación. Su apellido en este pueblo. Derek hizo otro cálculo mental. Era casi posible ver cómo reorganizaba todas las posibilidades dentro de su cabeza. Cuando volvió a hablar, encontró un tono que jamás le había escuchado. Mucho más cuidadoso. Hunter, nos conocemos desde hace muchos años. Sea lo que sea que estés sintiendo. Existen formas civilizadas de resolver todo esto. Lo miré directamente. Tienen 48 horas. Mi voz salió exactamente igual que cuando doy instrucciones durante una emergencia en el hospital. Serena. Firme. Sin un solo gramo de emoción. Dentro de 48 horas recibirá noticias del despacho de Marjorie Bell. Hasta entonces, nadie toca una sola cuenta bancaria. Y nadie vuelve a llamar a mi madre. Me levanté. Recogí las tazas de café que nadie había probado. Las llevé a la cocina porque mis manos necesitaban hacer algo. Y eso era lo único que podían hacer en ese momento. Detrás de mí, la carpeta permanecía sobre la mesa. Entre ellos dos. Como si fuera un tercer padre sentado en aquella cena. Durante 3 años había deseado exactamente ese momento. Lo tenía todo. La justicia. El poder. La última palabra. Solo hacía falta una firma. Y, aún así, se sentía como un bisturí olvidado sobre una mesa de operaciones. La campaña para intentar cambiar mi decisión comenzó incluso antes de que llegara a mi departamento. El primero en escribir fue Derek. Por mensaje de texto. Porque los rastros escritos solo asustan a la gente honesta, seamos adultos. Eso decía el primer mensaje de Derek. Devolveremos todo el dinero. Sin escándalos. Firmamos un acuerdo esta misma semana. Luego añadió. Pero el asunto del colegio médico nunca debe mencionarse. La medicina es un mundo muy pequeño, Hunter. Y el derecho en Ohio también.
Juego golf con personas que seguramente reconocerías. Le tomé una captura de pantalla. La guardé en mi registro. Por costumbre. No respondí. A las 11 de la noche alguien llamó a la puerta de mi departamento. Cuando abrí, ahí estaba mi hermana. Sola. Iluminada únicamente por la luz del porche. Por un momento ni siquiera la reconocí. No llevaba pestañas postizas. Ni maquillaje. Ni labial. El cabello estaba recogido hacia atrás, sin ningún esfuerzo por verse perfecta. Entonces me di cuenta de algo. No recordaba la última vez que había visto el rostro de Sabrina completamente al natural. Probablemente, desde que éramos adolescentes. Quizá nadie lo había vuelto a ver. Quédate con el dinero, dijo sin siquiera saludar. De todos modos ya casi no queda. La clínica se lo tragó. Respiró hondo. Quédate con la casa. Quédate con el testamento. No me importa. Firmaré todo lo que sea necesario. La voz le temblaba. También las manos. Y, por primera vez en mucho tiempo, nada de eso parecía una actuación. Pero no denuncies a Derek ante el colegio médico, Hunter. Si pierde su licencia, si pierde la clínica, lo perderá todo. Soltó una risa seca. Rota. ¿Y si él cae? ¿Qué me queda a mí? Él es todo lo que tengo. La observé unos segundos. Después le hice una pregunta muy sencilla. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué hiciste todo esto? Mi hermosa hermana permaneció en silencio durante largo rato. El aire frío nos rodeaba. Finalmente levantó la vista. Y, posiblemente por primera vez desde su primer concurso de belleza, dijo la verdad. Alguien tenía que ser la bonita. Lo dijo igual que un médico anuncia un diagnóstico. No sabes lo que se siente ver cómo eso empieza a desaparecer. Ser admirada. Ese era todo mi trabajo, Hunter. Mamá te dio lo único que nunca pierde valor. Ser útil. Eso nunca pasa de moda. Durante apenas un segundo. Solo uno. Ya no vi a la mujer adulta. Vi a la niña de 6 años que recibía aplausos solo por existir. Y el miedo que había vivido escondido debajo de cada corona desde entonces. Pero nunca me pidió perdón. Ni por Derek. Ni por mamá. Ni por mí. Solo le dije. Buenas noches. Cerré la puerta. Y me quedé sentada en el piso de mi cocina. Con mi decisión. No dormí. A las 6 de la mañana manejé hasta la casa de mis padres. Entré con mi llave. Y como técnicamente era martes, saqué el cepillo. Mi mamá ya estaba despierta. Últimamente siempre despertaba junto con los pájaros. Se sentó en la mesa de la cocina con su viejo suéter amarillo. Yo empecé a cepillarle el cabello, mechón por mechón, mientras la cafetera hacía ese ruido tranquilo de todas las mañanas. Ella tarareaba una melodía que seguramente existía mucho antes de que yo naciera. Y, en algún momento, mis manos dejaron de moverse. Fue ahí cuando entendí algo. Y quiero decirlo claramente porque aprenderlo me costó demasiado. Si aceptaba la corona que de pronto todos parecían ofrecerme, la única heredera, la hija que consiguió vengarse, la hermana que finalmente ganó, entonces obtendría exactamente aquello que había deseado desde que tenía 9 años. Y demostraría que toda nuestra vida había sido un simple marcador. Solo estaría ocupando el lugar que antes había tenido Sabrina. El sistema seguiría siendo exactamente el mismo. Una hija recibe toda la atención. La otra demuestra cuánto vale trabajando. Y todos siguen llevando la cuenta de quién gana y quién pierde. Esperando el momento para destruir al siguiente. Pero mi mamá nunca necesitó una ganadora. Aquella noche en que salió caminando por la ruta 9 usando un solo zapato. No estaba buscando a la hija que había triunfado. Estaba buscando algo que la hiciera sentirse segura. Cuando todo lo demás desapareció de su memoria, solo conservó un recuerdo. Alguien viene todos los martes. Eso era todo. Eso era lo único que realmente importaba. El amor que necesita ganarse. También puede perderse. Yo lo vi ocurrir en la barra de mi propia cocina. Pero el amor que simplemente aparece, no tiene nada de que sujetarse para ser arrebatado. Mi mamá volvió a tener un pequeño momento de claridad. Me miró a través del espejito que sostenía entre las manos. Sonrió. Mi niña de los martes. Le respondí sonriendo. Sí, soy yo. Y terminé de hacerle la trenza. A las 8:01 de la mañana llamé al despacho de Marjorie Bell. Ya sé exactamente lo que vamos a hacer. Le dije. Todo. Prepare la sala para el jueves. El jueves, a las 10 de la mañana, nos reunimos en la sala de conferencias de Marjorie Bell. Una mesa larga. Café malo. Mi papá estaba sentado a mi izquierda. Las manos entrelazadas. Frente a nosotros estaban Sabrina y Derek. Acompañados por un abogado de Chicago que no dejaba de mirar su teléfono. He participado en reanimaciones. Sé perfectamente cómo mantener la calma cuando una habitación entera está entrando en pánico. Y aún así,
Nunca había necesitado tanto esa habilidad. Abrí mi carpeta y comencé a hablar igual que cuando entrego el reporte al terminar un turno. Punto número 1. El reembolso. $206,400. La totalidad del dinero extraído mediante BrickPass, más las 2 transferencias realizadas posteriormente. Firmarán hoy mismo un convenio de pago con reconocimiento expreso de la deuda. Si incumplen un solo pago, la sentencia entrará automáticamente en vigor. Sin juicio, sin descubrimiento de pruebas, sin retrasos. Firmarán. O mañana por la mañana presentaremos la demanda civil y el expediente completo para iniciar el proceso penal. Después podrán explicar qué era exactamente BrickPass ante un jurado de este condado, donde prácticamente todo el mundo conoce a mi madre. El abogado de Chicago comenzó a leer los documentos a toda velocidad. Respiré hondo. Continué. Punto número 2. La herencia. Miré a mi papá. Esa parte la habíamos decidido juntos la noche anterior. Cuando terminé de hablar, él simplemente colocó su mano sobre la mía durante unos 4 segundos. Para cualquiera habría parecido un gesto insignificante, pero tratándose de Raymond Jagger, era el equivalente a un discurso completo. Volví a mirar a todos. El testamento, tal como está redactado ahora, deja absolutamente todo a mi nombre. Anoche le pedí a mi papá que lo modificara. Todo, la casa, lo que quede de su pensión, y cada dólar que logremos recuperar, se destinará a un fideicomiso irrevocable para cubrir todos los cuidados de Carol Jagger. Habrá un administrador profesional y la licenciada Marjorie Bell supervisará todo el proceso. Nadie en esta familia heredará un solo centavo hasta que mi mamá tenga absolutamente todo lo que necesite por el resto de su vida. Y nunca más un hijo de esta familia volverá a tener poder económico sobre otro. Escuché que Sabrina soltó un pequeño suspiro. Ni siquiera levanté la vista. Punto número 3. El fideicomiso firmará un contrato formal para el cuidado de mi mamá, con salario conforme al mercado, impuestos retenidos, descansos programados. Porque resulta que coordinar el cuidado de una persona sí es un trabajo de verdad, cuando quien lo hace es una persona de verdad. La primera en recibir ese pago será Rosa. La segunda, seré yo. El abogado de Derek le susurró algo al oído. Derek bajó la mirada hacia el convenio de pago. Lo vi hacer el único cálculo que realmente le había importado en toda su vida. Y, por primera vez, las cuentas ya no le salían. Firmó. Presionó tanto el bolígrafo que rasgó un poco el papel. Sabrina firmó sin siquiera leer. Y, de alguna manera, eso fue lo más triste de toda la reunión. Entonces saqué el último documento, el único cuyo precio nadie había calculado. Punto número 4. Lo coloqué frente a ellos. Era un formulario de denuncia ante la Junta Estatal de Medicina. Ya estaba completamente lleno. Con mi nombre, mi número de licencia profesional y mi firma. Todos podían verla. Durante 11 ocasiones, las facturas de BrickPass incluían notas de supervisión médica, resúmenes de visitas, documentación clínica, y una firma que yo llevaba años viendo en recetas médicas. Consultas que jamás ocurrieron. Atenciones que nunca existieron. Todo certificado como si hubiera sido realizado a una paciente con deterioro cognitivo, a la que Derek ni siquiera había vuelto a revisar desde antes de que fuera diagnosticada, 3 años atrás. Los miré fijamente. Esto no está sujeto a negociación. No existe una versión de la realidad en la que yo pueda fingir que nunca vi expedientes médicos falsificados. Llevo 12 años reportando exactamente lo que documento. Y no voy a dejar de hacerlo solo porque, esta vez, el expediente involucre a mi propia familia. El abogado de Chicago pronunció la palabra. ¿Acuerdo? Como si todavía hubiera algo que negociar. Yo simplemente guardé el formulario dentro de un sobre. Lo sellé. Hoy mismo será enviado por correo. No estoy pidiendo permiso. Solo les estoy avisando. Entonces Sabrina se levantó de golpe. Lo haces porque quieres ganar. Su voz se quebró justo a la mitad de la frase. Y ahí apareció la verdadera pelea. La única que en realidad habíamos tenido desde antes de aprender a escribir nuestros nombres. Por fin te eligieron a ti. ¿Y todavía quieres fingir que todo esto es por ética profesional? La miré. Y respondí muy despacio. Sabrina, en mi familia nadie hablaba en voz baja cuando se dirigía a ella. Por eso mis palabras la golpearon con tanta fuerza. Hace mucho tiempo dejé de llevar la cuenta. Se quedó inmóvil, con la boca entreabierta, como si acabara de escuchar una frase que su mente simplemente era incapaz de entender. Continué. No voy a odiarte. Y me sorprendió descubrir que realmente era cierto. Ni siquiera me costó decirlo. No voy a seguir pendiente de tu vida. No voy a convertirte en el chisme favorito de este pueblo. Y tampoco volveré a buscarte. Las 3 cosas son exactamente la misma decisión. Recogí mi carpeta.
Y, en una sola tarde, perdí dos cosas para siempre. Una hermana. Y la fantasía de que algún día alguien me aplaudiría por haber soportado todo. Pero también recuperé algo mucho más importante. El futuro de mi mamá quedó protegido. La verdad siguió su curso sin que yo tuviera que empujarla. Y comprendí algo. Al final de un turno nadie aplaude. El trabajo simplemente queda hecho. Cuando salí al pasillo, mi papá estaba esperándome, apoyado contra la pared, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Una ironía que ya se había ganado. Con el abrigo puesto parecía más pequeño que unas horas antes. En aquella sala de juntas había sobrevivido gracias a una fuerza prestada. Nos quedamos unos segundos en silencio. Al fondo se escuchaba únicamente la fotocopiadora de la oficina. Mi papá me observó con esa mirada que siempre reservaba para las cosas que quería recordar. Finalmente habló. Voy a decirte en que me equivoqué. Conociéndolo, aquello era casi un poema. Siempre pensé que la carpeta era lo que iba a protegernos. Durante 3 años reuní pruebas para que, cuando llegara este día, nadie pudiera discutir los hechos. Se quedó callado. Después señaló discretamente la sala de conferencias. Pero hoy te vi dejar la espada sobre la mesa, cuando tenías todo el derecho de usarla. Y en lugar de eso, construiste una fortaleza para tu madre con esa misma espada. Entonces comprendí que todo este tiempo había llevado el registro equivocado. Colocó su mano sobre mi hombro. Ahora temblaba ligeramente. Ninguno de los dos mencionó ese temblor. Ellos siempre calcularon cuánto podían quitarte. Yo, toda tu vida, conté cuánto eras capaz de cargar. Cada martes. Cada señal de alerta que me entregaste. Todo está guardado en ese gabinete. Con fecha. Clasificado. Solo cometí un error. Nunca te lo dije en voz alta. Y ese fue el verdadero error en mi expediente. No voy a contar lo que hice en ese pasillo. Hay cosas que no pertenecen al Internet. Solo diré lo que respondí, porque también nos sorprendió a los dos. Llevaba 34 años sin pedirle absolutamente nada a mi padre. Ser la hija que nunca necesitaba ayuda era prácticamente mi identidad. Lo miré, y dije, enséñame a hacer los hotcakes. Los de los sábados, los que hacías cuando éramos niños. Los que siempre decías que salían chuecos por culpa del sartén. Mientras todavía haya tiempo. Mi papá se rió. De verdad se rió. En el pasillo de un despacho especializado en derecho para adultos mayores. Era la primera vez que escuchaba esa risa desde noviembre. El sábado, trae una libreta. Ya sabes, un cirujano siempre deja todo por escrito. Nos quedaron 7 sábados más. Dicen que eso es muy poco. Yo te aseguro que fue una fortuna. Mi mamá se mudó a Maplewood el día 5. Al cuarto con vista al viejo roble. Ahora el fideicomiso paga cada uno de sus cuidados. Y quien administra ese dinero ya no depende del humor de nadie sentado alrededor de una mesa familiar. Los pagos de restitución llegan puntualmente. El abogado de Derek se aseguró personalmente de que las transferencias se hicieran en la fecha acordada. Porque la alternativa se presenta automáticamente ante un juez. Y Derek por fin conoció un documento que no podía convencer con palabras bonitas. El dinero que yo había puesto para apartar el cuarto en Maplewood fue el primer monto que me devolvieron. Marjorie Bell insistió. Debe ser el primer concepto pagado. La Junta Estatal de Medicina tardó 11 meses en resolver. Me dijeron que, para ese tipo de casos, había sido un proceso rápido. Derek recibió libertad condicional profesional, restricciones para ejercer, supervisión obligatoria, y una resolución pública con su nombre, disponible para que cualquier paciente la lea. No fue una ejecución profesional, fue algo peor. Y no fui yo quien lo diseñó. Así que tampoco siento culpa por ello. Los inversionistas también leen resoluciones públicas. Poco después, la elegante página web de la clínica desapareció. Ahora solo muestra un mensaje que dice, gracias por su interés. Hoy ese local funciona como un spa médico. Escuché que Sabrina vendió el departamento de Chicago. Así es como se entera uno de las cosas en Milaven, mientras espera turno en la farmacia. No asistió al funeral. Mi papá murió en mayo. En casa, en el segundo piso, tomando la mano de mi mamá mientras ella le tarareaba una vieja melodía. Para entonces ella ya casi no recordaba quién era él. Pero sí recordaba que debía tratarlo con ternura. Y si alguien me pregunta cuál fue el mayor acto de misericordia de toda esta historia, responderé esto. Que el último inventario que hizo mi padre fue sostener la mano de la mujer que amó. No sentarse frente a un juez. Dejó todas las carpetas del viejo gabinete perfectamente clasificadas. Con fechas, notas, referencias cruzadas. En el primer estante había una nota escrita con su letra firme. Para Hunter. Ya hice una copia de respaldo. Sabrina envió flores blancas al funeral.
La tarjeta estaba completamente en blanco. He pensado demasiado en esa tarjeta vacía. Y al final decidí verla como realmente era. El marcador. Finalmente apagado. En cuanto a mí, reducí mis turnos en el hospital a solo 2 por semana. Ahora el fideicomiso también me paga oficialmente por cuidar de mi mamá los martes. Y por esos viernes que durante tantos años nadie vio. La primera vez que recibí un cheque donde ese trabajo aparecía escrito oficialmente, me quedé sentada dentro del coche mirándolo durante mucho tiempo. Rosa volvió a trabajar los lunes y los jueves. En junio tomé unas vacaciones de verdad. 4 días junto a un lago en Michigan. La segunda mañana me descubrí esperando una llamada que nunca llegó. Y para la cuarta, ya había dejado de esperarla. Eso es ganar de verdad. Nadie me eligió. Simplemente dejé de hacer audiciones. Y descubrí que esas dos cosas jamás habían sido la misma puerta. Si pudiera dejar escrita una sola frase en la pared de aquella vieja cocina familiar, sería esta. El amor que tienes que ganar siempre puede ser robado por alguien que compita mejor. Pero el amor que simplemente aparece, martes tras martes, jamás puede ser arrebatado, porque nunca fue un premio. Esa fue mi historia. Una carpeta, un martes, y una firma que rompió el papel. Si en tu familia hay alguien haciendo un trabajo invisible, ponlo por escrito. Haz un contrato de cuidados. Paga un salario justo. Respeta los días de descanso. Hazlo antes de que alguien más decida poner su propio nombre sobre ese esfuerzo. Y no olvides mirar de vez en cuando a esos padres silenciosos. Algunos de ellos lo están escribiendo absolutamente todo. Si esta historia llegó a ti en el momento indicado, compártela, déjame un comentario y suscríbete al canal. Nos vemos en la próxima historia.